Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. En esta oportunidad nos acompaña la congresista Luz Salgado, representante de Fuerza Popular aquí en el Parlamento, con quien vamos a dialogar. Congresista, muy gentil por estar con nosotros. Empezamos hablando sobre un proyecto que usted tiene para reformar el Código del Niño y Adolescente, que está referido a estos niños pioneritos, ¿verdad?, que son secuestrados por bandas criminales o por grupos terroristas. Así es, ese proyecto está presentado desde el año pasado, la Comisión de Justicia lo está viendo, pero como hay varios proyectos que implican una modificación del Código del Niño y del Adolescente, ellos están haciendo una reforma completa y por eso que no lo presentan todavía. Ahí tengo dos proyectos y este es muy importante y se dio, tuvimos la oportunidad de hacerlo a raíz de estos niños que fueron encontrados en manos de los secuestradores terroristas y que se las trajo la ministra, la primera dama, pero tenían un problema legal porque cualquiera de los padres u otras personas los pueden acusar de secuestro. Entonces lo que hacemos con el proyecto de ley es darle la connotación legal para que la patria potestad la asuma el Estado en casos de que encuentre estos niños realmente donde los padres sean los que hayan propiciado que pasen voluntariamente a integrar estas filas de violencia terrorista o que hayan sido entregados a bandas criminales para que les sirvan de campana o alguna cosa. Entonces este trabajo tiene que asumirlo el Estado porque tiene obligación con nuestros niños y adolescentes. No podemos dejarlo en manos de criminales que les enseñan es... Ahora último, acaba de salir y se ha actualizado este camarada Raúl, que le llaman, creo, ¿no? Uno de los Quispe Palomino, enseñando a través de la música a crear violencia en nuestros niños. Son luego niños que los vemos agarrando un fusil y una escopeta, acaban de matar uno de ellos a su madre. Entonces... esos tiene que rescatarlo el Estado, está en la obligación de rescatarlos, ponerlos en un albergue, darles un ambiente familiar y esa fórmula legal es la que proponemos nosotros con el proyecto de ley. Ojalá se vea lo más pronto posible porque es la Comisión de Justicia la que lo tiene. Ahora, pero no solo son los terroristas, ¿no? También bandas hay, criminales en donde les enseñan a robar. Vemos a chicos tan pequeños ya usando armas blancas y luego armas de fuego. Mira, estamos encontrando el sicariato en menores de edad. ¿Por qué? Porque estos criminales en ventanilla saben que los niños no van a ir a parar a una cárcel efectiva, que van a ir a centros de rehabilitación y son que agarran a los menores por a veces 100 soles, 200 soles. Esto ha ocurrido en Trujillo, en Chiclayo y ahora aquí en Lima. Entonces nosotros, primero se tiene que sancionar muy fuertemente, ya sea padres o adultos que sean encontrados en este tráfico de niños, porque prácticamente es un tráfico de niños, y lo otro es recuperar a esa niñez, ¿no? Y que el Estado se haga cargo legalmente, quitarles la patria potestad a los padres. Ahora, pero hay pioneritos que no están dedicados quizás, digamos, al robo, a la delincuencia, pero por ejemplo hay bandas que organizan a niños para pedir dinero en las calles o para trabajar mediante la venta de caramelo. Yo, por ejemplo, he pasado unas madrugadas por Javier Prado y veo cantidad de niños 1 o 2 de la mañana. Bueno, eso sí tiene que ser, eso ya está regulado y ahí hay un abandono y que esto tiene que ser sancionado a través del Ministerio de Mujer, de la Familia, que tendría que hacer labores más efectivas, ¿no? Yo creo que allí lo que está faltando es ejecutar más acciones. Encontrando a estos niños que son, digamos, deambulando en las calles pidiendo limosna con los padres al costado, lo primero que tienen que hacer es recoger a estos niños y mandarlos al INAVIF, a los diferentes centros y luego sancionar a los padres. No pueden estar utilizando a los niños como mercadería. Los otros se ponen a los niños en la espalda, que es una costumbre ancestral nuestra, pero a veces no son ni sus hijos, sino que son bebés alquilados. Así es. Bueno, yo creo que en esto el Ministerio de la Mujer y Familia tiene que hacer una labor mucho más fiscalizadora, mucho más eficiente, en vez de tantas mesas de diálogo, tantas sentadas de análisis y proyectos, que salgan a las calles los inspectores y que capten a esos niños para poderlos recluir en un centro de formación. Vayamos a otro tema porque usted también la ha visto muy activa con los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso en el Cerro San Cosme recientemente y donde yo, digamos, me sorprendí un poco porque, digamos, estamos entre los países con mayor índice de tuberculosis en el mundo. Sí, somos los segundos con la tuberculosis resistente después de Haití. Y
uno de los primeros en tener un alto índice de tuberculosis en Latinoamérica y en el mundo. Aquí nosotros nos ganamos un premio hace más de 15 años como los que teníamos el mejor programa implementado. Esto se ha flexibilizado y el hecho de haber crecido también en la población y las áreas de hacinamiento son las que provocan un mayor contagio, pero en esta tarea tenemos que también ser constantes. Entonces, mi proyecto, y también creo que está el proyecto del congresista Irupaía, tratan primero del mío de llamar la atención al Estado, de establecer políticas conjuntas con los diferentes sectores, porque no solamente es un tema de salud, no solamente es un tema de medicinas, es un tema de cambiar inclusive costumbres, usos. Yo me acuerdo que cuando tuvimos el problema del cólera, con lavarse las manos evitamos que el cólera se propagara. Pues aquí también tenemos que enseñarle a todas nuestras familias, a las madres, a los niños, que tienen que estarse constantemente lavando las manos, que tienen que tener cuidado con las personas que ya han sido detectadas para poder establecer sus instrumentos separados y evitar el hacinamiento. Y es por eso que decía que se necesita de un trabajo multisectorial, porque tienen que intervenir. Por ejemplo, nosotros visitamos el Cerro San Cosme, y creo que lo hicimos contigo, ¿no? En una sola habitación a veces están durmiendo varias personas. Pero es un cuadro que se repite en muchas partes del país, ¿no? Pero el Cerro San Cosme es emblemático, ¿no? Porque ha venido la gente de provincias, se han acondicionado ahí. Hay zonas que son prácticamente tugurios y están ahí toda la familia completa. Entonces, si uno cae contagiado, va a contagiar a los demás. Entonces, se necesita una política también de estugurización. Y ahí tiene que intervenir vivienda, tiene que sacarse a esas personas y darles otras posibilidades de... Además que ya también se ha dicho que en un terremoto son las personas que más van a sufrir, no tienen cómo salir. Cerro El Pino, Cerro San Pedro, Cerro San Cosme y otros son los primeros que van a tener dificultad para evacuar. Entonces, por varias causas, creo que se necesitan políticas claras para poder sacar a estas personas, no permitir que más familias ya ingresen a esos lugares, reubicarlas. Pero hay una resistencia también de estas personas a salir del lugar. Sí, hay resistencia, el gran problema, ¿no? Hay resistencia a eso, hay resistencia a tomar los medicamentos. Los medicamentos para la tuberculosis son bastante complicados, son varias dosis, varias pastillas. Entonces el enfermo se cansa, cree que ya está bien y lo abandona. Cuando abandona se hace más resistente y hay un grado de resistencia que ya no tiene cura, y ya se está dando los casos en el Perú, lo han dicho los especialistas, y desde el Congreso no nos podemos quedar nosotros sin hacer nada. Es por eso que estos proyectos de ley tratan no solamente que el Ejecutivo tome mayor acción, sino llamar la atención a la población, a la ciudadanía en general, a todos los involucrados, para poder cada uno contribuir, aunque sea en lo que pueda, ¿no? Congresista Luz Salgado, el tema del servicio militar, me gustaría abordarlo también con usted. Es un tema polémico porque está generando opiniones encontradas, ¿verdad? Si es finalmente voluntario, como lo dice la ley, o finalmente se va a hacer obligatorio con esta disposición legal que establece que ante la ausencia o ante la carencia de jóvenes para, digamos, para el servicio militar, Fuerza Armada, Fuerza Aérea, FAB, Ejército, Aviación, pues van a tener que ser sorteados e ir de todas maneras. Hay quienes desde la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, han dicho que este proyecto es discriminatorio. Tal como está planteado con el decreto legislativo que le dimos nosotros, las facultades, me parece a mí que se han excedido. Y sí es discriminatorio porque, así como está, simplemente los que no tienen 1.800 soles tendrían que servir. Y los que están inclusive en escuelas técnicas y no universitarias tampoco estarían exonerados, ¿no? O sea, el que está siguiendo, ponte en ADEX, el que está siguiendo en institutos tecnológicos, IPAE, la UTP, en fin. Entonces, IDAT, todos ellos tendrían que estar obligados a hacer servicio militar obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿Porque no tienen plata para ir a una universidad? ¿O porque no han accedido a las pocas vacantes de las universidades nacionales? Entonces, creo que eso lo tiene que corregir el Congreso. Pero por otro lado,
nosotros tenemos que decirle a todos los jóvenes que todos debemos estar dispuestos a servir a la patria, pero también dispuestos en diferentes formas. No necesariamente es el servicio acuartelado. Tendría que haber un servicio civil. Un servicio civil como hay en otros países. Oye, el que no quiera hacer un servicio militar porque odia coger un arma, como hay muchachos que les encantan las armas, entonces a estos hacerlos más atractivos y decirle, bueno, primero te vamos a capacitar. Tienes un seguro, porque si te pasa algo en este transcurso de tu capacitación en el que tienes que ir a enfrentarte a algo, y nosotros tenemos permanentemente el tema del BRAE, la lucha contra el terrorismo, entonces sí, pues estos chicos van a ir a servir ahí. Es falso que digan que no van a ir, no, sí van a ir, pero después que estén capacitados. Entonces ofrecerles garantías para su vida, seguridad. Pero aparte de eso, cuando terminen el servicio, tú tienes que decirle, mira, si tú no has terminado tu secundaria, te garantizamos, te prometemos, y aquí está el compromiso, que tú terminas tu secundaria y si puedes, en el tiempo te alcanza para una educación técnica. Al que quiere seguir una universidad, decirle, bueno, tú vas a tener lo de beca 18. Ahora, imposible pero dar... Está beca 18 entre los beneficios que van a recibir. ¿Para quiénes? Porque para los 20.000 que se necesitan no va a haber beca 18. Entonces tienes que ofrecerles otras alternativas de modo tal que esto sea atractivo y sea voluntario verdaderamente. Porque tú tienes que ir a servir a tu patria voluntariamente. Que ha traído el Premier el miércoles, tengo entendido que ha dejado, que es un proyecto alterno para formar una suerte. El que no desea servicio militar puede ser un voluntariado, que es, alfabetización, ayudar en los hospitales. Me parece correcto, el servicio civil es una fórmula, no se les ocurrió antes y mira todo el conflicto que han creado. Y nosotros lo hemos propuesto y eso pasa porque no se vio todas las propuestas que hay en la Comisión de Defensa. Entonces sí, el servicio civil es muy importante. El servicio civil se utiliza en otros países, ayudar a la comunidad, servir dentro de las municipalidades, puedes hacer ayuda, hay servicio inclusive de apoyar al serenazgo, apoyar a los asilos, a los bomberos, hay tantos orfelinatos, apoyar en la recuperación de niños y jóvenes drogadictos, alcohólicos, ir a los hospitales, hacer capacitaciones de aseo, de limpieza, en fin, tantas tareas que se pueden hacer, lo que falta es imaginación. Vayamos a otro tema que tiene que ver con la política, ha estado en boga con el expresidente García por el tema de los indultos o gracias presidenciales. Finalmente, digamos, desde la bancada de Fuerza Popular aún están a la expectativa de lo que se decida frente al caso del expresidente Fujimori. Sí, estamos nosotros en la espera de que el presidente Ollanta Humala tome por fin una decisión. Esto no puede ser dilatado más. Mira, la incertidumbre es lo peor que puede haber para la tranquilidad y la gobernabilidad de un país. Y en este momento mantienen incertidumbre a más del 56% de la población que está de acuerdo en un indulto, que le estamos solicitando por un carácter humanitario, no es a cualquier persona, es al presidente que fue elegido en elecciones libres y democráticas en más de 3 oportunidades. Y creo que es una tremenda injusticia que ahora nos estamos enterando, tantos indultados por menos enfermedades y problemas inclusive terribles hasta de narcotráfico, que el presidente de todos los peruanos, que no le han encontrado realmente que sea un agresor de derechos humanos, porque él tiene una responsabilidad política, no me voy a cansar de decirlo, no una responsabilidad penal, lo mantengamos con un cáncer, que hay un cáncer recurrente, con enfermedades de presión, de presión arterial, de depresión en cuanto a lo emocional, problemas de columna, problemas de páncreas, es decir, amerita mucho más de lo que se han dado en diversos casos con diferentes gobiernos, ¿no? Inclusive este gobierno. Correcto. Entonces creo que es una tremenda injusticia y que el presidente Ollanta Humala ya no puede dilatar más ni puede eludir esta responsabilidad. Correcto, le agradezco mucho, congresista Salgado, por estar con nosotros y ojalá volvamos a conversar pronto. Con todo gusto. Muy gentil. La congresista Luz Salgado, representante de Fuerza Popular, estuvo aquí en el canal del Congreso.